Cuicuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Para el vídeo de hoy me acompañan, como de costumbre, Trisky y Brownie, pero también es el primer vídeo en el que sale Artai oficialmente, y en él vamos a hablar de cómo presentar y juntar cobayas correctamente, lo cual os enseñaremos a través de 10 prácticos consejos para facilitar la integración y evitar los conflictos. Primeramente, antes de iniciar con este tutorial, hay que tener en cuenta algo muy importante. Cada cobaya tiene su propia personalidad o carácter, al igual que los seres humanos. Esto quiere decir que no todas las cobayas se van a llevar bien, del mismo modo que no todos los seres humanos nos llevamos bien. Hay personalidades o formas de ser que simplemente no son compatibles. Y si no son compatibles fuera de una convivencia, mucho menos dentro de una convivencia. Esto es algo que hay que tener súper presente desde el momento en que decidimos incorporar una nueva cobaya o cobayas al grupo de cobayas que ya tengamos. Siempre va a existir la posibilidad de que no se integre correctamente. Y esto quiere decir que debemos tener un plan B, es decir, planificar qué haremos con la cobaya si no se integra, ya sea pues ponerla en un recinto aparte, con otra cobaya en el futuro, o cederla a alguien que tenga más cobayas y que tal vez pudiese integrarla en su grupo. El eje central de todo esto es que no podemos forzar a cobayas que se lleven mal a vivir juntas, ya que esto implica que estamos poniendo en riesgo su salud y vida. Las consecuencias de forzar una convivencia cuando las personalidades o caracteres no son compatibles son estrés, ansiedad, depresión, desnutrición porque una cobaya no deja comer a la otra, arranques de pelo, mordiscos, heridas que pueden llegar a ser de gravedad e incluso la muerte de alguna de las cobayas. Por lo tanto, una vez pongamos en práctica todos estos consejos que os vamos a dar a continuación, si vemos que no surten efecto, debemos obrar en consecuencia. Dicho esto, también tenemos que decir que damos por sentado que hemos respetado el periodo de adaptación de la nueva cobaya antes de empezar a intentar presentar e integrar a la nueva cobaya. Si no habéis visto nuestro vídeo de la llegada de la cobaya a casa, os recomendamos encarecidamente verlo, ya que en él tratamos todo lo que tiene que ver con los procesos que deben llevarse a cabo desde que la cobaya llega a casa. Es importante darle unos días, que puede llegar a ser una semana, a la nueva cobaya para estar sola en un recinto aparte, independiente, para que se relaje, que baje su nivel de estrés porque va a estar muy ansiosa, muy estresada, incluso en shock. Necesita calmarse, acostumbrarse al entorno, acostumbrarse tal vez a la nueva alimentación, acostumbrarse a los olores, a los ruidos. Si introducimos una cobaya en estado de ansiedad en un grupo de cobayas, lo más probable es que todo salga mal. Los animales perciben muchísimo las energías de los otros animales. Con energías me refiero al estado de ánimo. Teniendo en cuenta que ellos se rigen por dominancia, por jerarquía de uno es el que manda y el resto son los sumisos sometidos a ese que manda, si introducimos una cobaya con miedo o ansiedad en un grupo de cobayas para presentarla, lo más probable es que vayan a por ella, porque los animales perciben que está asustada, que es vulnerable, y eso es lo ideal para establecer una jerarquía, para decirle, mira, aquí quien manda soy yo. Por eso es fundamental respetar esos días de que esté la cobaya tranquila, que se acostumbre al entorno, y cuando esté más tranquila será cuando iniciemos todo este proceso que vamos a describir a continuación. Por supuesto, también damos por sentado que la cobaya habrá pasado una revisión completa en un veterinario especialista en animales exóticos. Bajo ningún concepto debemos introducir una cobaya sobre la cual desconocemos su estado de salud en el grupo de cobayas que ya formen parte de nuestra familia. Si no nos aseguramos de que su salud esté bien, la cobaya puede tener cualquier tipo de problema de salud contagioso y contagiárselo a las otras cobayas. Es decir, que estaríamos poniendo en riesgo la salud y vida de las cobayas que ya están en nuestra casa de antes. No os fiéis simplemente de las apariencias, de lo externo, de lo que veis, porque las cobayas son animales especialistas en ocultar los problemas de salud. Y ahora sí, vamos ya con los consejos. Consejo número 1. Asegúrate de que la combinación de sexos y edades de las cobayas que vas a juntar sea segura. Son solo machos, solo hembras, un macho esterilizado con una o más hembras o una hembra esterilizada con un macho. Fundamental, como es evidente, que un veterinario especialista en animales exóticos sexe tanto a la nueva cobaya como a las cobayas que ya tengamos si es que no están sexadas anteriormente, que deberían estarlo. Si ya tienes sexadas a tus cobayas, digamos, veteranas, y la nueva cobaya procede, por ejemplo, de una protectora que te la ha cedido con un contrato de adopción, con una garantía de que el animal ha pasado una revisión en un veterinario de exóticos y que está sexado correctamente, entonces no tienes de qué preocuparte.
Pero si la nueva cobaya procede de una tienda, de un criadero o de un particular que te la haya cedido sin ningún tipo de garantías, entonces debes, por supuesto, llevarla a un veterinario de exóticos para que le haga tanto la revisión como que la sexe correctamente. Los machos adultos suelen ser más territoriales y dominantes que los machos jóvenes y las hembras. Esto es algo a nivel general, por supuesto existen excepciones, cada cobaya es un mundo. Os podréis encontrar tanto machos súper dóciles y calmados como hembras muy territoriales y agresivas. Así que no hay que dar por sentado que por ser macho vaya a ser muy territorial y dominante o que por ser hembra vaya a ser muy dócil y pacífica. Esto implica que si tenemos un grupo de machos va a ser más fácil introducir un macho jovencito que un macho adulto, teniendo en cuenta que una cobaya se hace adulta más o menos alrededor de los 5 o 6 meses de edad. En el caso de que tengamos un grupo de hembras, la edad es un poco indiferente. Queremos hacer aquí hincapié en el hecho de que la castración o esterilización de los machos no garantiza que se vayan a llevar bien. Esto es un mito, por desgracia, muy extendido y de hecho incluso perpetuado, por desgracia, por algunos veterinarios especialistas en exóticos más interesados en el ingreso económico que supone una operación para ellos. Y si bien es cierto que la castración o esterilización implica una reducción de la dominancia y territorialidad de los animales por el cambio hormonal que esto implica, no la suprime por completo y mucho menos cambia el carácter o personalidad del animal. Como ya veis, este primer consejo es un consejo, digamos, previo a todo el tema de la presentación. Vamos a entrar ya en cómo debe ser el proceso de presentación de la nueva cobaya a las cobayas que ya tenemos. Consejo número 2. Presenta a tus cobayas en un territorio neutral. La presentación debe hacerse siempre en un espacio muy amplio, lo más amplio posible y que sea neutral. Con neutral nos referimos a que sea un entorno por el cual no suelan circular demasiado las cobayas veteranas, ya que cuando es un entorno que frecuentan demasiado está impregnado con sus olores y las cobayas veteranas van a defender ese espacio por ser su territorio. Insistimos en que debe ser muy espacioso, cuanto más espacioso mejor, para evitar conflictos por el territorio. Lo ideal es un mínimo de 1 metro cuadrado por cobaya que vaya a estar presente en esa presentación. Consejo número 3. Dispón varias fuentes de alimentación separadas entre sí. Pon varios montones de heno separados entre ellos y varios bebederos con agua fresca para que puedan beber y comer sin pelearse por una misma fuente de alimento. También puedes ponerle otro tipo de alimentos, no solo heno y agua, como pueden ser, por ejemplo, verduras y frutas aptas para cobayas. Puedes ponerlas en platitos, pero siempre separados entre sí. Disponer abundante alimento va a hacer que las cobayas estén centradas en la comida. Ya sabéis que a ellas les apasiona comer. Y por lo tanto, al estar más centradas en la comida, no van a estar tan centradas en la nueva cobaya, aunque obviamente tampoco vamos a suprimir por completo el desconcierto de interés que puede suscitar esto, y también las va a poner en un estado más de relajación, va a calmar la ansiedad y el estrés que pueda generar la situación. Consejo número 4. Evita los huecos en los que puedan meterse y quedarse ahí acorralados. Y en el caso de que les vayas a disponer juguetes, asegúrate de que sean juguetes que tengan tanto entrada como salida. Nunca juguetes que solo tengan una entrada. Hay que evitar a toda costa los huecos en los que una cobaya pueda verse acorralada si es perseguida por otra, que es algo que se va a producir durante la presentación con toda probabilidad. Y por el mismo motivo debemos evitar disponer juguetes que solo tengan una entrada, porque si una cobaya está siendo perseguida se puede meter ahí para sentirse protegida o resguardada y que la otra cobaya venga y se meta dentro y la ataque, porque no tiene por dónde salir. Así que juguetes tipo casetas con una sola puerta, iglús o saquitos de dormir, no. En cambio podemos optar por juguetes como pueden ser los túneles. Los túneles son una muy buena opción. Y también las plataformas, es decir, juguetes a los que las cobayas puedan acceder y de los cuales pueden salir o a los cuales puedan subir y bajar libremente sin ningún tipo de problema en el caso de que estén siendo perseguidas por otra cobaya. Ya decimos que no es imprescindible disponer juguetes, pero es una opción. Pueden ser también de ayuda en el caso de que la nueva cobaya esté empezando a agobiarse porque está siendo perseguida y quiera sentirse resguardada de algún modo. Consejo número 5. Tenga a mano toallas de algodón, un transportín, un medio de transporte y un veterinario especialista en animales exóticos. Debemos ser plenamente conscientes de que puede producirse una agresión de distinto tipo de gravedad en el caso de que una de las cobayas se sienta invadida o amenazada. En el caso de que tenga lugar una pelea, jamás
introduzcas tus manos para separar las cobayas, sino que debes usar la toalla para retirar a la cobaya que puede estar herida. En el caso de que las heridas sean de gravedad, debes llevar a la cobaya a un veterinario especialista en animales exóticos lo antes posible, en función de la gravedad. Y en el caso de que se produzca una pelea, no recomendamos bajo ningún concepto volver a presentar a las cobayas que entran en conflicto, ya que queda resentimiento y dolor por el encontronazo que han tenido, y es muy probable que en el caso de que se vuelvan a encontrar, se vuelvan a pelear por ese deseo de venganza que pueda quedarle. Imagínate que llegas a un piso compartido con una nueva persona con la que vas a convivir y te pegue. Por supuesto no querrías volver a esa casa, la cobaya tampoco. Consejo número 6. Haz la presentación un día que vayas a estar en casa y que te permita, por lo tanto, supervisar todo el proceso. Es imprescindible que exista una supervisión por nuestra parte de todo el proceso, ya que, como decimos, puede producirse una pelea, un conflicto que pueda implicar poner en riesgo la salud y vida de las cobayas. La presentación de las cobayas puede tomar varias horas, así que por eso recomendamos que la hagas un día que vayas a estar en casa tranquilamente y sin prisas de ningún tipo. Consejo número 7. Conoce lo que es normal en el proceso y lo que no es normal. Las presentaciones de cobayas no son nada agradables porque son un frenetismo y un estrés continuo. En la primera toma de contacto de las cobayas se van a intentar montar, se van a hacer bailoteos de dominancia, se van a perseguir, van a gritar de todas las formas habidas y por haber y estarán haciendo ruido todo el rato, es lo más probable. Todo ello es normal porque es el modo en el que las cobayas establecen sus jerarquías. Hasta que la cobaya perseguida acepte que la cobaya perseguidora es quien manda y quien tiene el poder en ese espacio, entonces van a estar en ese bucle de persecución y acoso. Debemos respetar sus tiempos y tener en cuenta que cada cobaya tiene su propio ritmo. Y llegamos al consejo número 8, que es solo interven si hay una pelea. Debemos evitar hacer ruido, intervenir de cualquier modo si no es estrictamente necesario, es decir, únicamente podemos intervenir en el caso de que haya sangre de por medio, que haya heridas, que haya una pelea. No debemos ponernos a acariciar a ninguna de las cobayas, tampoco debemos tomar a ninguna de las cobayas. Incluso si es que nos da pena la nueva cobaya o cualquier cobaya que esté siendo perseguida por otra, mientras no haya una pelea, mientras no haya agresión y sangre, no debemos intervenir. Podemos hacer más mal que bien en este caso, porque como ya decimos, ellos se rigen por las energías. Si ven que viene alguien a salvar al que es vulnerable, entonces dirán, esta cobaya es muy vulnerable. Y es más fácil que en el siguiente encuentro, si decidimos volver a intentar introducirla, vaya a haber un ataque más directo. Debemos mentalizarnos, muy importante, en mantener la calma, en mantener la confianza en que todo va a ir bien, porque si nosotros estamos en estado de nerviosismo, de miedo, entonces eso se contagia a los animales. Mucho más, ya decimos, si los tocamos de algún modo. Es fundamental identificar cuáles son los signos de una pelea. Mucha gente nos pregunta, ¿cómo sé si mis cobayas se están peleando o si simplemente pues están persiguiendo o acosando como parte del proceso natural de establecer las jerarquías que hemos descrito en el punto anterior? Los castañeos de dientes, el pelo erizado, especialmente en la zona de la nuca, o que una cobaya intente alzar la cabeza a la otra, son signos de que una pelea es inminente. Si vemos cualquiera de estos signos, debemos tomar la toalla que ya debemos tener preparada, la toalla de algodón limpia, y prepararnos para intervenir en el caso de que una cobaya se eche a la otra y empiece una pelea. Las peleas se ven un poco como en los dibujos animales clásicos. Simplemente vemos una bola de pelo gigante que gira, no distinguimos dónde están las cobayas. Debemos intervenir para separarlas. Toma siempre a la cobaya herida porque es la que va a requerir la atención inmediata de sus heridas. Pero si ves que no ha habido heridas, lo que puedes hacer es tomar a la cobaya agresora. Esto depende también de cuál sea tu objetivo. Si te has planteado que la cobaya nueva pueda convivir con alguna de las otras cobayas y la cobaya, por ejemplo, en este caso, que está siendo la agresora, pueda convivir con otra más. Depende de cuántas cobayas tengas, de cuántos recintos y cuáles sean tus planes. Si una cobaya, normalmente la nueva cobaya, resulta agredida, tiene heridas, tómala contigo. Primero intenta calmarla antes incluso que ponerte agitadamente a intentar revisar sus heridas. Cálmala, muy importante, puede ser que incluso llore. Intenta calmarla, acariciarla suavemente y lentamente para transmitirle esa calma, ¿no? Decirle, esto ya se ha acabado, puedes estar tranquilo.
porque si nos ponemos a revisarla mientras está estresada, entonces va a ser peor. Podemos incluso darle algo de comer que le pueda gustar para contribuir a que se calme, y una vez esté en un estado más calmado podemos empezar a revisar las heridas. Si vemos que son muy graves, es decir, que tienen profundidad, que sangran mucho, debemos llevarla a un veterinario especialista en animales exóticos lo antes posible. Pero en el caso de que sean pequeños rasguños, pequeñas heridas que sean tratables en casa, lo que podemos hacer es coger unas gasas estériles y clorhexidina al 1%, importante que sea el 1%, diluir en un recipiente o un vasito la mitad de clorhexidina al 1% y la mitad de agua, hacer una disolución. Y con esa disolución y la gasa limpiar las heridas para desinfectarlas. No os pongáis a utilizar el primer producto que tengáis por casa si no es esto, ¿vale? Es importante porque hay productos que son aptos para humanos, para desinfectar heridas humanas, pero no aptos para las heridas de las cobayas porque podemos intoxicarlas e incluso matarlas, dependiendo del producto. Y llegamos ya a la introducción a la convivencia, es decir, cuándo y cómo iniciarla. Consejo número 9. Si todo ha ido bien durante la presentación, si ya han cedido los bailoteos de dominancia, las persecuciones, los intentos de monta, todo este tipo de comportamientos y sobre todo no ha habido peleas de ningún tipo, insistimos, entonces podemos empezar a preparar el recinto en el que van a convivir las cobayas. Importante, mientras nos ponemos a preparar el recinto, no dejemos de supervisar lo que está ocurriendo, porque puede ser que durante un rato a lo mejor estén calmados y de repente pues vuelvan a producirse comportamientos de monta o incluso de agresividad que puedan llevar a una pelea. Así que, por ejemplo, si convives con alguien en tu casa o piso, le pides a esa persona si puede supervisar durante un momento el proceso o que esa persona sea quien prepare el recinto. Para preparar el recinto es fundamental que limpiemos todo, que hagamos una limpieza en profundidad tanto de la propia cubeta o base de la jaula o recinto como de los elementos que la integran, es decir, juguetes, camitas, bebederos, comederos y eneras, porque van a estar impregnadas con los olores de las cobayas que ya vivían en él. Os recomendamos que uséis vinagre de limpieza. El vinagre de limpieza suprime todos los olores que puedan estar de las cobayas que ya vivían ahí y a la vez es respetuoso, no es un producto tóxico como puede ser por ejemplo la lejía u otros. Así que es el producto ideal. Dispón un nuevo sustrato o lecho o mantas, liners, coloca las camitas lavadas o otras que tengas, dispón las eneras, bebederos. Es importante que sean varias eneras, varios bebederos, especialmente en el caso de los machos. Obviamente el recinto tiene que ser lo más espacioso posible, cuanto más pequeño, más posibilidades de conflicto, especialmente importante en el caso de los machos también. Y evita ponerles esos primeros días e incluso semanas juguetes del tipo que solo tengan una entrada, por lo que hemos comentado anteriormente de que pueden entrar una cobaya, ser perseguida por otra y atascarse ahí y que se vea acorralada y se produzca lo peor. Entonces, si ponemos juguetes que sean túneles o plataformas. Y el consejo número 10 va a centrarse en qué hacemos en el caso de que la presentación no vaya bien. Separa a la nueva cobaya en un recinto aparte si la presentación ha fracasado. Y con fracasado nos referimos a que haya habido una pelea en la que esta cobaya se haya visto involucrada, ya sea como la perseguidora o la perseguida. No debemos bajo ningún concepto forzar a convivir a dos cobayas que entren en conflicto. Y después de una pelea no intentemos volver a juntar a las cobayas porque va a quedar ese resentimiento, ese dolor. No iniciemos una convivencia bajo ningún concepto si las cobayas han peleado. Podemos plantearnos distintas opciones dependiendo del número de cobayas que tengamos, del número de recintos y decir, bueno, pues he visto que has simpatizado con esta otra cobaya, pues tal vez puedo plantearme poner estas dos cobayas juntas en un recinto y dejar a las otras en otro. Eso ya son valoraciones que quedan a disposición de cada quien, ¿no? Porque es algo muy personal, solo uno conoce a sus propias cobayas, sabe cómo son sus personalidades y ha visto cómo han reaccionado. Entonces es fundamental que nos centremos en ese primer encuentro, ver cómo reaccionan, cómo se relacionan. También si vemos que un primer encuentro no nos termina de convencer, que han pasado varias horas y aún había intentos de monta, persecuciones y todo este tipo de comportamientos dentro de lo normal, lo que podemos hacer es repetir ese tipo de encuentros en días distintos, ¿no? Hasta que veamos que ceden y que ya comen tranquilamente, que están más centrados en comer, en beber, en juguetear, más que en perseguir a una cobaya. Así que
Si la presentación va bien, podemos iniciar convivencia, y si la presentación va mal, porque hay una pelea, no debemos iniciar una convivencia. Ese es el resumen de estos dos últimos puntos. Por supuesto, ya como conclusión final, decir algo que también es súper importante. Puede ser que la presentación haya ido muy bien, puede ser que hayamos iniciado una convivencia, puede ser que hayan pasado varios días o incluso semanas y que todo vaya bien, y llega un punto en el que se produzca un conflicto. Esto puede pasar con cualquier combinación de cobayas, en cualquier momento, pase el tiempo que pase, que hayan llevado viviendo años juntas incluso, pueden tener una pelea, ¿vale? Y en el caso de que se produzca una pelea, lo ideal es separarlas, porque va a producirse, pues eso, un resentimiento entre ellas. Si son cobayas que llevan muchos años ya viviendo juntas, o incluso o meses tal vez, que llevan viviendo juntos sin ningún tipo de problema, podemos volver a intentar a reintroducirlas en el mismo recinto una vez limpiado, para ver si hay algún tipo de comportamiento agresivo. Si vemos que queda resentimiento, que se chasquean los dientes, que se eriza el pelo de la nuca, que se intentan alzar las cabezas, o que no se permiten acceder a determinados elementos de la jaula o del recinto, como pueden ser los comederos, bebederos, eneras y demás, entonces debemos optar por separarlas definitivamente. Una persona, una cobaya, cualquier animal no es feliz si se siente amenazado, si vive con miedo, si vive con ese estrés de me van a quitar la comida o me van a pegar, ¿vale? Nadie quiere vivir así, absolutamente ningún animal. Así que debemos ser observadores, empáticos, analizar el comportamiento de las cobayas y ver qué es lo que ellas están demandando. Una vez iniciada la convivencia, si vemos mordiscos, si vemos calvas, si vemos mechones de pelo por el recinto, si vemos heridas de cualquier tipo, castañeos de dientes, pelos erizados, intentos de levantar la cabeza, agresividad, entonces debemos separarlas. Haya pasado el tiempo que haya pasado, que vemos que han estado conviviendo sin problema. Importante pensar siempre primero en el bienestar de las cobayas y no en nuestros intereses personales. Si tenéis alguna duda sobre el tema de la llegada de la cobaya a casa, tenéis nuestro vídeo de la llegada de la cobaya a casa y también incluso un vídeo de cómo prepararse para tener una cobaya. Tanto en uno como en otro encontraréis un montón de información de utilidad. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal para más vídeos sobre cobayas, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos, cuy cuy!